trabajo que también tenía que ver con una instalación itinerante a partir de la flora nativa, ¿sí? Esta primera recorrida que hice en el primer festival del Río Uruguay iba por 4 ciudades de Entre Ríos, siendo una instalación a partir de ilustraciones científicas de las plantas nativas. ¿Por qué a partir de las plantas nativas? Porque de alguna manera uno de los puntos de mi trabajo, además de la deriva, como ya habrán visto, es tratar de democratizar el punto de vista desde quienes cohabitamos en esta tierra, ¿no es cierto? Siempre salir un poco de la visión desde el hombre y tratar de reconectarnos a través de otros sistemas, como por ejemplo el de las plantas. La mesa, la instalación era una mesa que ponía en los espacios públicos, en los cuales pueden pararse, acercarse, mirar, chusmear, digo, ¿no? Porque hay tantas cosas, en los cuales, sí, agarro tranquilas, en los cuales desparramaba las ilustraciones científicas y comenzaba un diálogo a través de las plantas con las personas que circulaban por esa mesa, donde a través de la planta recuperábamos memorias, situaciones familiares, situaciones hasta políticas quizás. Finalmente lo que hice, ahora les voy a contar cuál era este tema de que el río Uruguay no era navegable, ¿no? Pero yo decía, pero bueno, algún bote debe cruzar el río Uruguay. Entonces sencillamente lo que hice fue tomarme un micro cuando empezaba el festival y estar presente en la apertura del festival e ir a la deriva, a ver si podía lograrlo o no. La intención con la que fui a navegar el río Uruguay era coser estas 2 orillas en un zigzag, estableciendo lazos espontáneos con las comunidades a las orillas, encontrando personas que quieran acompañarme y trasladarme hasta la otra orilla. ¿Dónde ponía el foco? Porque ese era otro tema, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Pareciera que navegar no era suficiente, ¿no? Entonces, como mi intención era pararme en la navegación, también la idea era relevar estas embarcaciones como expresión cultural de la relación del hombre con el río. A través de las embarcaciones que a uno nos llevan, ¿no es cierto? A través de las embarcaciones que te trasladan, vos ves la economía, el ambiente, la relación social, todo lo que puede uno. Bueno, también yo pediría que si quieren acercarse a la mesa. Esta es una carta del río Uruguay, vieja. Pero bueno, estas son de alguna manera las distintas embarcaciones que me fueron llevando, que ahora vamos a hablar con las vamos a ir viendo en el otro video que traje. El río Uruguay es larguísimo y el problema de que no es navegable es que es un río, aparte de largo, es absolutamente caprichoso, lleno de meandros, tiene muy poco calado, hay muchos bancos de arena y además, ya van a ir a ver en el video, hay saltos y está la represa de Salto Grande. Pero también esta idea, en el medio digamos, de la proyección de este viaje que yo iba a hacer, no, un día fui a la casa de mi hermano y me encuentro en la casa de mi hermano que tenía un póster que tenía un póster de la hidrovía Paraná-Paraguay. Bueno, esto no me responde, no importa. De la hidrovía Paraná-Paraguay. La hidrovía Paraná-Paraguay, vamos a hacerlo acá que es más sencillo. Vamos a hacer que esta es la Mesopotamia, ¿no es cierto?
de cortar. Está el río Uruguay, el río Iguazú, el río Paraná, el río Pilcomayo, el río Bermejo, el río Paraná. Mi proyecto nace, pongámosle que esto es Uruguay, o el tramo que yo hice, en la triple frontera donde se une Uruguay, Brasil y Argentina, en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Montecasero. Cuando yo veía ese mapa de la hidrovía Paraná-Paraguay, veía que, ahora si puedo pongo la foto, ahí me deja. Vamos a irnos un poquitito con esto. ¿Dónde estás? ¿Se ve? Sí. Este es el río Uruguay, ¿sí? Este es el río Paraná, el río Paraguay y el río Paraná. Fíjense que lo que está en rojo es la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? La hidrovía es, digamos, un circuito por el cual se trasladan los barcos de gran porte, ¿sí?, para sacar todas las producciones de este área, ¿no es cierto? Esto, digamos, y esta hidrovía, la hidrovía Paraná-Paraguay, no solo, digamos, está conectada con los puertos que atraviesa, sino que forma parte del eje de un plan mucho mayor que se llama IRSA, por el cual es todo un sistema multimedial de transportes, ¿sí?, por el cual sacar todas las producciones de Sudamérica hacia el mundo. Obviamente, al ver esto, ¿no es cierto?, por eso dicen que el río Uruguay no es navegable para barcos de gran porte. Esto, digamos, es un poco, tiene que ver con la democracia, ¿no?, con lo pequeño, con lo chiquito, con lo invisible, ¿no?, a lo que responden las pequeñas embarcaciones que tienen que ver con las comunidades, con traslados de pequeños bultos, con comunicación de orilla a orilla, con pescadores artesanales, con turismo deportivo, etcétera. Todo ese pequeño movimiento local no tiene la envergadura de una navegación y tampoco tiene la importancia de navegación. Por lo tanto, son las consecuencias que sufren las comunidades a orillas del río Uruguay de los grandes emprendimientos que se hacen sobre estos ríos para, ¿no es cierto?, por ejemplo, abastecer exportaciones, abastecer electricidad, como en el caso de la represa. Entonces ahí, mi primer intento, que fue solo hacer un dibujo en zigzag sobre el río Uruguay, ¿no?, tomó otro carácter como contrapunto a una navegación longitudinal que tienen los buques mercantes, ¿sí? Recuerden que esta hidrovía luego, ¿no?, todo lo que esta hidrovía va acumulando se lo llevan, ¿no es cierto?, al resto del mundo, pasando por encima toda esta pequeña comunicación. Entonces, este trabajo particularmente está focalizado como primera medida en el lazo humano, ¿no?, en la conexión con el otro. Y en primera persona ir, acercarse y establecer relaciones espontáneas. Vieron que el tema de la relación con el otro hoy en día está mediada a través del temor, ¿no es cierto?
Por un lado eso, y por otro lado relevar y visibilizar todo ese otro movimiento que tiene el río a una menor escala, en una diversidad, con rutas caóticas, todo eso como contrapunto a una navegación longitudinal, uniforme, monocultural, que plantea lo que es esta ruta de los grandes barcos mercantes. Voy a poner ahora un poco y un poco, ¿no? Porque así no sé si... el video que veíamos recién era... Está ahí abajo, creo. Acá está. El video que veíamos recién era la ruta. Estos dos videos se pasan en simultáneo, ¿no? Pero bueno, la máquina cambia. Era la ruta que yo hice, absolutamente caótica. En este video lo que voy mostrando son algunas imágenes de las personas con las quienes me fueron llevando y me fui contactando. Fue muy interesante porque en realidad empecé como de casero, me cruzó a Uruguay la lancha de prefectura de Bella Unión, Uruguay, me alojó el alcalde de Bella Unión, Luis López, que es muy interesante porque el alcalde de Bella Unión era un sindicalista, ¿no? En Bella Unión está la producción de la caña de azúcar. Ahí fuimos a la isla brasilera, que es la que te decía hoy Javier, que está en este punto trifinito entre Uruguay, Brasil y Argentina. Fue muy interesante, en esa lancha íbamos un productor de caña de azúcar, el mayor del ejército de Bella Unión y el alcalde. Íbamos tomando whisky. El tema de esto es un poco para dar cuenta de cómo es que funciona esta relación de la embarcación, ¿no? Como expresión cultural de la relación del hombre con el río. Ese tema, por ejemplo, el tema fueron los límites. Fuimos a la isla brasilera, bajamos, miramos el monolito. Ahí ya entré, ahí ya pasé como a otra embarcación, que era una embarcación de pescadores artesanales, y me llevaron a distintos puntos de... Esta es una chalana artesanal que la hace el mismo que me lleva a Cortelini. Fuimos a distintos campamentos de pescadores artesanales. Qué bueno. Bueno, obviamente que además de poner el foco en islas, ¿no? Islas que como no están en un lugar estratégico, ahí quedan las industrias a las orillas del río. La parte que yo hice, que va desde Monte Caseros hasta Salto Grande, hasta la represa, es toda, esa es la producción de caña de azúcar, que es todo otro tema aparte que no voy a entrar. Es todo lo que corresponde al embalse, ¿sí? Que se hace cuando se hacen las represas. Por lo tanto, hay como un montón de dificultades que generan, que tienen que ver con el estancamiento del agua, con la oxigenación, que perjudican de alguna manera además del ascensor de peces que no funciona como corresponde. Todo eso, va en detrimento de los pescadores artesanales. La pesca disminuye, hay situaciones de contaminación, aunque en todo mi recorrido la situación de contaminación más grave que hay, según todos los que me han dicho, tienen que ver con las producciones agrícolas a las orillas del río, ¿no? Como por ejemplo, las naranjas. Ahora, acá hay un tema que es que por ejemplo, esas corrientes, hay un tema que tiene que ver, y aparece siempre el turismo, ¿no? Como manotazo de ahogado de estas comunidades, ¿no? Para agarrarse o ligarse a un sistema que de última los deja de lado. O sea que
Y esto pasa también, digamos, un poco escuchando lo que se dice sobre la isla Martín García y sobre otras tantas islas, ¿no? Isla Paulino, Isla Santiago, un montón de islas. Y aparece el turismo como salvador, pero a mí yo tengo mis dudas, ¿no? Porque generalmente el turismo es una situación donde se reedita lo que alguna vez se ha sido, ¿no? Y mi pregunta frente a esta situación es, estas comunidades que en algún momento han sido esto, ¿no tienen posibilidad de producir o crear otras cosas? ¿No es cierto? En vez de hacerse todos los días el pescador artesanal para que el otro lo mire en esa misma situación. Y acá viene un tema, que es el tema del peso de la historia, ¿no? De qué manera la historia, estas son todas preguntas que me hago, ¿no? De qué manera la historia o trabajamos la historia para que no sea un ancla a un pasado, y de qué manera movilizamos esa historia para generar o trabajar otras cosas. Es necesario, digamos, la idea del monumento para la historia. Hay como toda una serie de preguntas que me generan esta situación en torno a estas situaciones de las comunidades locales, artesanales. Otra cosa también es muy interesante es que en la medida que vamos bajando el río Uruguay, ¿sí? Ya llegando, por ejemplo, a la altura, bueno, ya llegando a Corrientes, a Mocoretá, ya llegando a Mocoretá y más que nada entrando en Entre Ríos, donde nos vamos aproximando a la urbanización, el lazo comunitario se estrangula. O sea, cada vez se pone más difícil el contacto con el otro. ¿Por qué? Porque justamente son áreas turísticas, donde entre el otro y yo hay un guía turístico, hay un comerciante, hay un oficial, hay alguien que funciona de intermediario entre el otro y yo. Cuando estuve allá arriba en Montes Caseros, donde la situación no era tan urbana, sino que son pequeños pueblos donde todavía todos nos conocemos, etcétera, etcétera, era muy sencillo comunicarse, pero en la medida que vamos ingresando en lo urbano, empieza a mediar entre el otro y yo otra cosa. Ya me perdí por donde vamos del video, pero ahí vamos. Acá entramos a Concepción, ahí estamos en Concepción del Uruguay. Ese es el tramito del río Uruguay hasta donde llega a la hidrovía para la Paraguay. No sé si me olvido de algo. Este es un primer ejercicio que hice, que en realidad fui a la deriva, fui a ver si era posible hacerlo y en realidad logré hacer un tramo, que es este tramo ¿cómo se llama? Desde Montes Caseros a la represa. Es un trabajo proceso por el cual ahora vuelvo de nuevo a hacer otro tramo, porque en definitiva, cómo operaba, conseguía una persona o entablaba comunicación con una persona que se disponía a navegar, luego esa misma persona me contactaba con otra del lugar donde él tenía otro contacto y me iba hacia otra persona y así fui bajando hasta el río Uruguay. Acá ya estamos en los puertos. Este es el puerto de Buenos Aires, ese es un encadenador, es el que agarra los buques de la rada y los trae a puerto, que me llevó a dar una recorrida por el puerto de Buenos Aires. Y ahí estamos en Río Santiago, saliendo ya al Río de la Plata, el estuario, hasta la rada. Este fue como mi primer tramo. Y finalmente, estas son todas las personas
con las que construí mi viaje, ¿no? Que funcionan también como una cuenca, ¿no? Si uno ve la cuenca, ahora vamos a ver la cuenca del río Uruguay. Esa es la cuenca entera del río Uruguay, es bellísima. Armando la conexión con todos los nombres y con todas las personas que me contacté, finalmente es como una cuenca. Esta cuenca, este es un dibujo que hice porque en este año me invitaron a exponer este trabajo en Canadá. Por lo cual me pidieron el mapa y las fotos que acompañaron mi viaje. Y finalmente, cuando digo, ¿de qué manera hago el mapa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Sencillamente, acá por acá ya lo voy a encontrar. Sencillamente no pude más que reproducirlo, ¿no? Reproducirlo porque en definitiva, cuando el uno ve, dice, ¿qué voy a hacer sobre este mapa? Sino más que compartir su belleza. Porque finalmente, ahora sabemos que estamos hablando de la cuenca del río Uruguay, pero si quien no sabe qué es la cuenca del río Uruguay, podría ser otra cosa. En definitiva es un sistema, una belleza de sistema, que podemos hacer análogo a tantas otras cosas como los nombres que me acompañaron en este viaje. El machete, claro, porque en realidad yo le explicaba a Javier, son 25 años de trabajo ribereña, o sea, ribereña. De trabajo ribereño, 25 años y digamos toda una vida al lado de los ríos, porque en realidad por situaciones familiares siempre he tenido un río al lado. Y así como siempre he tenido un río al lado, he tenido una isla al lado, ¿no? Porque finalmente la isla cobra sentido en el marco de las aguas, así que hablar de todo esto me llevaría como mucho tiempo y con bordes indefinidos, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de vida y con la experiencia laboral, bueno, donde todo un poco se va desdibujando. Muchas cosas había escrito, pero bueno, finalmente quedó todo acá. Ahora, estos dos proyectos que hoy les estoy presentando son de los dos proyectos que estoy llevando adelante en este momento. Son dos cosas en proceso, están inconclusos, a medio hacer. Todavía no tengo toda la presentación, no tengo las presentaciones armadas, ni están terminados, ni nada por el estilo, pero bueno, definitivamente este es un proyecto que nació porque en todos estos años, digamos, acá tiene sentido esto, más la bota, en todos estos años de trabajo sobre los ríos, he aprendido, ¿sí? A trabajar con el mimbre y con el junco, digamos. Son dos fibras tradicionales de la costa del Río de la Plata. Una vez, cuando daba clases en la escuela secundaria de Punta Lara, cuando daba clases en las escuelas secundarias de Punta Lara, era el 24 de marzo y estaban pasando videos de la dictadura, en el cual apareció, no sé si alguien conoce esta propaganda. Sí, para la industria Eso nacional. de la época de los milicos. Claro. La industria nacional. Y Compre finalmente importado. compra importado y las sillas. Las nacionales eran una cagada. Las nacionales eran una porquería. Entonces, a mí se me ocurrió, yo en ese momento estaba trabajando con
con el esterillado, con el enjuncado, que es construir los asientos de juncos, se me ocurrió hacer, digamos, a partir de esa propaganda, recolectar sillas de la calle, digamos como un registro de lo postindustrial, que era un poco la propuesta de la propaganda, y ponerlas nuevamente en circulación o ponerlas nuevamente en circulación a partir del tejido del asiento del junco. Este proyecto tiene varias aristas, ¿no es cierto? Por un lado es un poco esa inversión, generalmente uno se acerca a las áreas ribereñas, ¿no? Pero de alguna manera es sacar eso que está, uno va, entra a la isla, pero de qué manera también podemos llevar lo que hay en la isla hacia afuera. La idea del proyecto es trabajar con estos saberes tradicionales de las costas del Río de la Plata en áreas altamente antropizadas, que generalmente también cuando uno piensa, ¿no?, lo natural, las fibras, uno va y se ubica en lugares prístinos o costeros, digo, pero ¿por qué no estos saberes no pueden ser parte de áreas altamente antropizadas, como por ejemplo el conurbano bonaerense, que es donde pienso seguir adelante el proyecto? Este es, digamos, bueno, no se pone muy bien hoy, pero todo lo que está en naranja vendría a simular todo mi recorrido por toda esta masa encefálica que hay acá, que es la ciudad de La Plata, Buenos Aires, alrededores y provincia. Estas son las áreas donde recolecté las sillas, más o menos están localizadas ahí. El proyecto de la silla tiene que ver, digamos, bueno, recolectarse, recuperarlas, y luego se van a hacer exhibidas, que todavía no llegue ese proceso, en Mercado Libre, ¿sí?, pero a precio de silla, no a precio de obra de arte. Esperen un poquitito. Ese es el junco. Estos son los lugares de las sillas que estoy recolectando. Ya les mostré. Ese es un juncal. Que el junco tampoco es, digamos, cualquier planta, ¿no es cierto? El junco, digamos, es la primera que coloniza la costa. En un perfil, si hacemos un perfil del matorral ribereño, vamos a tener el junco, vamos a tener los arbustos y después vamos a tener los árboles. Y cuando no había junco, ¿qué había? ¿Arbusto? ¿En dónde? Y porque el junco decís que fue una planta invasiva, ¿no? No, el junco crece naturalmente. Okay. Cuando hablo de colonizar, es la primera que, digamos, es la primera planta inmediata a las costas. Pero es diferente al mimbre. Es diferente al mimbre. El mimbre es un salix, ¿sí? Hay como 300, el salix es un sauce, hay como 300 especies de salix. El nativo de acá, el salix nativo de esta zona es el salix humboldtiana. El que se produce es el viminalis, que es el que se hacen las producciones en el Tigre. Este que tengo acá no es cualquier mimbre, este es el mimbre amarillo, que de alguna manera lo traje porque es el mimbre que tradicionalmente se plantaba rodeando las producciones hortícolas en la isla para tejer los canastos. Hoy en día está casi, no digo que se perdió, pero ya no se cultiva tanto porque la producción más a gran escala que se hace no se hace con este mimbre, por eso es que es cualquiera. Bueno, finalmente
les voy a mostrar las sillas. Lo estoy encontrando. Estas son las sillas que fui recuperando. La idea de las sillas es dejarle las huellas, ¿sí?, de cómo fueron encontradas. Solo que lo que se rehabilita es a través de ese junco, que de alguna manera el junco representa, digamos, la introducción, digamos, del agua y de todos sus saberes y de toda su poesía a las áreas urbanas. Este es el banquito de Quilmes, y el banquito de Quilmes un poco lo traje porque los zapatos, estos son zapatos de tango que tienen mucho que ver con las sillas, porque estas sillas son recolectadas a la madrugada antes que los cartoneros, ¿sí? En general muchas sí, por eso traje mis zapatos. Pero ¿esta la encontraste? O, digamos, el banquito estaba hecho mierda y tú... No, yo del banquito, yo recolecté el cajón. Yo digo, porque lo encontraste, no se estaba utilizando como silla, no. Se estaba utilizando, ahí está una de las fotos, se estaba utilizando como banco en una milonga. Ah, perfecto. Ah, está. De ahí salió la idea, digo, bueno, finalmente también es, digamos, es parte de, es también utilizada como silla. Y en realidad, un poco también, este banquito a mí me encanta porque finalmente habla de esta tensión que existe, ¿no?, con los ríos, entre la industria, ¿no?, Quilmes está a orillas del riachuelo, entre la industria, las áreas naturales y artesanales. En esas tensiones es, digamos, donde yo desarrollo mis labores. Ahora, yo les decía que el junco no es cualquier cosa, ¿no? En el año 95, el trabajo con el junco empezó junto con Alejandro Meiting, cuando yo formaba parte del grupo A la Plástica, a partir... Bueno, no lo encuentro. ¿Por qué no está? No lo encuentro. No sé por qué no se ve. No se ve, no importa. Iniciamos un trabajo que tenía que ver, cuando iniciamos todo este trabajo sobre la cuenca del Río de la Plata, a orillas de la costa del Río de la Plata, trabajamos con una plantación de juncos, ¿sí?, de los rizomas, de los juncos, de alguna manera inaugurando todo un proceso que tenía que ver con la regeneración de los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales en la costa del Río de la Plata. ¿Por qué el junco? El junco, bueno, la raíz tiene esto que se llama el rizoma, y el rizoma tiene muchas particularidades. Además de todas esas particularidades que tiene biológicas, forman parte de lo que Deleuze y Guattari hablan en su libro Mil Mesetas, ¿no?, como una metáfora. Por acá está el libro, no sé si lo voy a encontrar. Dentro de esas particularidades nos sirvieron como metáfora, como augurio para todo eso que emprendimos en las comunidades de la costa del Río de la Plata. Primero, que el junco es el primer colonizador, el que primero coloniza la costa, ¿sí? Hace que se asiente el suelo y que permita que otras especies habiten el suelo, como los arbustos, como los árboles. Por otro lado, también no tiene ni principio ni fin, o sea, no se sabe dónde empieza y dónde termina. Si se rompe un lado, vuelve a conectarse, ¿sí?, por otro lado. O sea, tiene como un montón de cualidades, además de que el paso por estas plantas emergentes, que se llaman plantas emergentes, el agua es depurada. Son todas cualidades que tiene el junco que servían como metáfora, ¿no? Su
su propagación es horizontal frente, digamos, a sistemas arbóreos y jerárquicos verticales. Son todas cualidades que a nosotros nos servían como para trabajar, digamos, en todos estos programas que hemos llevado adelante durante tantos años y bueno, y sigue andando. Pero bueno, finalmente, ya se hizo un poco tarde, finalmente no sé si me queda algo más por decir o por mostrar. Este es a donde va a derivar este proyecto de las sillas. Ese es el conurbano bonaerense, corazón del conurbano bonaerense, Almirante Brown, ¿no? Que es un área altamente antropizada. Pero como ven, acá hay dos arroyos, el arroyo San Francisco y el arroyo Las Piedras, que atraviesa el conurbano. Y digo, ¿por qué no en estas localidades trabajar dando talleres implantando, digamos, saberes de las áreas de la costa del Río de la Plata en pleno urbanización, en pleno corazón del conurbano? Porque de hecho deben estar recontra entubados, ¿no? Estos no están entubados, pero es la idea. Estos talleres tienen que ver con la recuperación de los arroyos, por un lado a través del Junco y por otro lado aprendiendo el saber. De alguna manera es dar talleres de sustentabilidad, ¿no? Todo el caminito, desde la planta hasta de qué manera transformamos ese material en un saber como es una silla con todos digamos, las connotaciones económicas que pueden llegar a tener. Y nada, no sé qué más me queda por decir, salvo que, bueno, ya estamos, me parece, ¿no? Sí. Gracias, Silvina.